Llena, eso, están en el espíritu seguida, conectados ahí. Bueno, vamos a ir acomodando, si todos los que están aquí ya podemos ocupar ya el espacio para aprovechar cada minuto que tenemos disponible. Mucho que compartir y bueno, no creo que lo podemos terminar todo en esta mañana, así que es muy probable que le demos continuidad en la noche, en la misma temática que hemos venido trabajando hasta este momento. ¿Están listos? Listo, vamos a entrar entonces en materia de trabajo, sabiendo que el Señor ha separado este tiempo para nosotros, un tiempo de edificación y afirmación en esta gloriosa verdad presente. Quiero continuar, mis amados hermanos y hermanas, edificando en este orden de ideas que hemos comenzado, el cual titulamos el jueves por la noche, cuando empezamos, alineados al propósito. Hemos establecido varias cosas que quiero darle continuidad hoy. Número uno, que el punto de partida determina la precisión del alineamiento. Si partimos desde el punto equivocado, definitivamente las partes no estarán alineadas. Nuestro mayor reto es cuál fue el punto de partida. Y para muchos de nosotros el punto de partida no necesariamente fue el propósito, fue la visión del pastor, fue la visión de una denominación, fueran las primeras clases que recibimos en nuestra formación en Cristo, y eso, aunque no está mal en sí mismo, si no está amarrado y establecido en el eterno propósito del Padre, tiene la tendencia a desviarse en el camino. Como consecuencia, podemos terminar en un lugar que nunca fue la intención de Dios que termináramos, haciendo énfasis en personas, enseñanzas y cosas, y no en lo que siempre ha sido el propósito eterno de Dios, que es que Cristo sea todo en todos. Por lo tanto, el punto de partida es importante, y si vamos a hacer algunas rectificaciones, no las podemos hacer basado en nuestros propios criterios o la moda del momento evangélica, sino en lo que siempre para Dios ha sido de suprema importancia. Segundo, hemos establecido que el objetivo gobernante de la palabra es el propósito de Dios. En la Biblia usted va a encontrar muchos temas, va a encontrar muchas profecías, va a encontrar muchas historias, pero la Biblia no es un conjunto de temas, de historias y de profecías. La Biblia es una narrativa. Desde Génesis a Apocalipsis tiene una sola intención: dejarnos saber qué fue lo que siempre estuvo en el corazón de Dios. Lo que Pablo le llama lo que él se había propuesto en sí mismo, lo que él llama su voluntad, lo que él llama el designio de su voluntad, lo que él siempre había querido que fuese. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis vemos en el tiempo lo que siempre había estado en Dios desde aún la eternidad. Tercera cosa que hemos aprendido, y es a manera de repaso lo que estoy haciendo, es que la concepción del eterno propósito siempre ha sido solo una. Diga conmigo: llenar todo de Cristo. Es la única concepción del propósito. El propósito está establecido y está anclado en que todo fuera resumido en Cristo, todo fue reconciliado en Cristo, para que todo pudiera ser lleno de Cristo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Por lo tanto, Dios siempre ha querido ser visible. La cuarta cosa que hemos establecido como fundamento en nuestra temática es que la presencia de la iglesia en el mundo es primeramente la expresión corporativa de Cristo. Es Cristo visible, es Cristo en muchos miembros, es Cristo impartido en nosotros para que pueda ser dado a conocer a los hombres. Así que la iglesia puede cumplir esa expresión corporativa de dos maneras. Diga conmigo: por medio del evangelismo y por medio de la edificación. Evangelismo no es traer gente al culto. Evangelismo es llevar a Cristo a la gente, para que ahora la gente puedan ser edificados en Cristo. Por lo tanto, la función, tarea primaria de la iglesia no es tener sillas llenas, sino gente con Cristo que llenen todas las cosas. Si nuestra gente está siendo llena de Cristo, entonces Cristo llenará todas las cosas. Así que nuestra tarea primaria de evangelizar es poder traer a Cristo a las personas
y a las personas a Cristo para que puedan ser edificados. Y una vez ellos sean edificados, dice la Escritura, por medio de las funciones específicas dadas al cuerpo como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son esos santos perfeccionados los que llevan a cabo y ejercen ¿qué? La obra del ministerio. Por lo tanto, lo que justifica la tarea de un pastor no es si es un buen administrador de actividades el domingo, es si los santos están ejecutando la obra del ministerio. Hoy hemos desvirtuado de una manera impresionante las funciones ministeriales. Tenemos pastores de administración, tenemos pastores en el estacionamiento, tenemos pastores de los autos, tenemos pastores de las motos. Por eso cuando la gente hoy escucha hoy la palabra pastor, no sabe de qué se está hablando. ¿Por qué? Porque hemos desvirtuado tanto el modelo porque el propósito no está allí. Lo que justifica la función no es el título, es la evidencia de los santos a los cuales se le ha confiado. Diga amén o ay. Entonces allí donde nosotros tenemos que poder anclarnos, diga conmigo, en el propósito. Ahora, el eterno propósito de Dios es lo que controla, ha controlado, controla y controlará, por decirlo de esa manera, todas las acciones e iniciativas de Dios. Dos razones principales que vemos allí. Número uno, fue por causa del propósito que Dios creó. Dios crea por causa del propósito. Y segundo, es por causa del propósito que la iglesia existe. La iglesia existe por causa del propósito y Dios crea para que ese propósito se pudiese manifestar. Esa no es la tendencia natural del ser humano. La tendencia natural del ser humano no es vivir para el propósito. La tendencia natural del ser humano es vivir para nosotros mismos. Es uno de los efectos devastadores de la caída. La caída no solamente desorganizó todo el orden existente, creó un caos cósmico y una condición de deterioro acelerado, sino que también ha infectado al ser humano con ese germen de pecado que se llama egoísmo. Por eso en la esencia de todo pecado, el egoísmo es lo que está gobernando. Es la tendencia de relacionarlo todo a nosotros. Es la tendencia de hacerlo todo para nosotros. El evangelio tiene precisamente su poder y eficacia en que tiene el poder de quebrantar ese egoísmo. Por eso es que lo único que puede allí ocupar ese espacio es la cruz de Cristo. Miren cómo Pablo lo dice en 2 de Corintios 5, 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, por todos murió. Luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ¿qué dice allí? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Para quién? Para ellos. Eso de primera mano parece ser que es fácil de entender. Yo vivo para Dios, yo voy 4 veces a la semana al culto. Sin embargo, nosotros podemos estar 7 días en la semana, 24 horas al día en los cultos y no vivir para Dios. Podemos vivir para el mantenimiento de una organización. Podemos estar viviendo para la realización personal de una visión que yo tengo. Podemos vivir para algún capricho personal que en el proceso se me ha ocurrido y digo que Dios me lo dio y que los otros lo hagan. Vivir para Dios está íntimamente relacionado al propósito. Porque Dios no hace nada que no está relacionado ¿a qué? A su propósito. Es la razón que gobierna todo. Es la razón que determina nuestras acciones, nuestro proceder. Es la razón por la cual Pablo se consideraba prisionero de Cristo y no de César o de Nerón. Es la razón por la cual estaba dispuesto a naufragios, a desvelos. Era la razón por la cual
le imploraba a las iglesias que había establecido, que había fundado, pero que también le habían dado la espalda, que regresaran a Dios. Era la razón. Por lo tanto, vivir para Dios está íntimamente relacionado ¿a qué? Al propósito. Le pregunto, mis amados líderes, porque esta tarea de pastorear, yo creo que aquí nadie puede decir que es fácil, ¿cierto? Estamos trabajando y ese es mi interés, poderle ayudar en esa tarea, en poder quizás desmantelar algunas cosas que parecen ser que no necesariamente su fundamento es el que va a sostenerse a través del tiempo. ¿No está concentrado la mayoría del evangelio contemporáneo en las personas y en sus necesidades? ¿No se ha presentado el evangelio como un programa de asistencia doméstica de parte de Dios, que Él le va a arreglar la vida, que Él lo va a prosperar, que Él le va a dar la casa, que Él le va a ayudar con el trabajo, que Él le va a sanar los nenes? ¿No se ha presentado el evangelio simplemente desde la perspectiva de que Cristo va a resolver todos tus problemas y después que te resuelva todos tus problemas, asegúrate que no faltas al culto? Es el evangelio del yo. Y luego nos preguntamos, es el evangelio del yo, mi necesidad, mi crisis, mi problema. Hemos reducido a Dios a un trabajador social. Si tiene alguna problemática, venga a Cristo que Él se la va a resolver. Cuando no se la resuelve, a los 2 años lo dejan porque no se la resolvió. Usted le prometió que Él le iba a resolver el problema. El evangelio del yo ha retrasado el avance de la iglesia del Señor. Y si usted nota, hay toda una industria evangélica enfocada allí, en tu sueño, en tu visión, en tu propósito. Note que en la Escritura usted nunca va a encontrar que nosotros tenemos un propósito. Dios tiene un propósito y nos invita a colaborar con ese propósito. En ese propósito yo descubro el plan de Dios para mi vida. Usted descubre el plan de Dios para su vida. Pero no es desconectado a ¿cómo yo sé y cuál puede ser el plan de Dios para mi vida? Basado en los dones, gracias y talentos que Dios te ha dado para que a través de ese espacio tú y yo podamos extender el conocimiento de la gloria de Dios sobre la faz de la tierra. Para que en lo último, después que todo se ha dicho, Cristo sea ¿qué? Todo en todos. Y este es el asunto, que el mensaje del propósito es un golpe contra el orgullo humano. Lo crucifica, lo golpea, porque descentraliza al hombre y pone a Cristo como cabeza y Señor de todas las cosas. Y allí no nos gusta. Nuestra tendencia natural es otra. Nosotros decimos que Cristo es el Señor de la iglesia, pero se hace como nosotros queremos. Y hoy vamos a ver si no es así. No vaya a ser que usted cree que lo estoy diciendo allí, ¿no? Aquí manda Cristo, pero si no lo hace como yo te digo. Por eso hay creyentes que me dijeron que no me pase el tiempo. Por eso hay creyentes que, siendo más fiel al pastor, son desobedientes a Cristo. Diga ay, diga me duele, no sé. Es que no venimos a una escuela de alineamiento las partes se tienen que alinear. Tienen que ir encontrando allí su encaje. Si usted nota, la exhortación apostólica de los padres en el primer siglo siempre fue a entronar a Cristo como el Señor. La declaración comprensiva es: todo es de Él, por Él y para Él. Los padres apostólicos siempre convocaban al crecimiento en Cristo, al desarrollo en Cristo, al crecimiento en la fe, al desarrollo de la vida en el Espíritu, al caminar en el Espíritu. Si aprendiste hacia Cristo, camina hacia en Cristo. No se vive por vista, se vive, es todo el mismo vocabulario. Es caminar en una
conciencia clara y plena de que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, lo hagamos como para el Señor. Porque después de todo, la obediencia no es lo que yo me invento para Él, es poder responder a lo que Él produce y hace en nosotros. Porque Él es el que Él produce en nosotros el querer como el hacer para su buena voluntad. Por lo tanto, allí empezamos a ver que si no hay una descentralización, si nuestro mensaje está, y yo creo que a veces inconscientemente, y esto es quizás una de las riquezas de esta escuela de alineamiento, que tenemos espacio para rectificar cosas. Yo recuerdo un tiempo donde yo no terminaba una predicación si no llamaba a la gente que se sentía débil para recibir la oración. Y no terminaba la predicación si no llamaba para que los que quisieran sentir al Señor pasaran al frente. Hasta que un día escuché la voz de Dios. ¿Tú los estás conectando a ti o a mí? Porque empecé a descubrir que siempre eran los mismos. Los que se caían eran los mismos. Yo me sentía tremendo. Después, ¿cómo estuvo el culto? Glorioso, como 20 en el piso. Eso fue una cosa gloriosa, gloriosa, gloriosa. Porque para nosotros un culto glorioso es ¿qué? Lo que se ve. Es un culto glorioso. La gente no entendió nada, no están unidos, entrelazados en amor, no están creciendo coordinados como un buen edificio para hacer una casa espiritual, pero si se cayeron, si hablaron en lenguas y si el moño se les revolcó, eso es un culto ¿qué? Glorioso. ¿Ah? ¿Usted viene de esa escuela o no? Ah, bueno, ok, está bien. Creía si me habían cambiado el grupo de momento, ¿no? Entonces empecé a preguntarme por qué la gente tiene que depender de la oración del pastor. ¿Y por qué no le enseñamos a la gente a orar los unos por los otros? Y empecé a hacerme preguntas, ¿no? ¿Por qué todo tiene que ser que la unción es la que está aquí y no la que está en el cuerpo? ¿Sería que inconscientemente yo me estaba sintiendo bien de que la gente creara una codependencia de la unción? Porque después de todo, ese fue el que Dios llamó. Tremendo, ¿no? El evangelio del yo tiene que ser descentralizado. Entonces, el sobreénfasis, hermanos, en la necesidad de salvación, y esto es importante y permítame calificar, porque es importante predicar la salvación, pero la salvación no es un fin en sí mismo. La salvación es un medio que te recupera para el propósito. La salvación no es un escape de, la salvación es una reconexión a. No fuimos salvos para no ir al infierno, fuimos salvos porque Dios tenía un propósito desde antes de la fundación del mundo. No fuimos salvos para irnos al cielo. Si Dios te hubiera salvado para llevarte al cielo, te hubiera llevado el día que te convertiste. ¿Por qué tanto problema acá abajo? ¿No era más fácil que el pastor sacara un 45 y vete en paz, hijo? Tremendo, ¿no? No, ¿por qué tanta situación? ¿Por qué a través de las dificultades? Porque en medio de esta realidad, Pablo decía, estamos siendo entrenados aún para juzgar a los ángeles en el siglo venidero. Esto que usted está viviendo hoy, Pedro le decía a la iglesia perseguida, desplazada, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, Él mismo os afirmará, os establecerá y os fortalecerá. Óyeme bien, lo que tú creías que era una trama para tumbarte, era una estrategia divina para promocionarte en un nuevo y mayor nivel de gobierno de Dios en nuestra vida. Y es allí donde la salvación se convierte entonces en algo necesario para el propósito. Pero no fue la razón del propósito. Permítame enmarcar esto. Mire la historia, la narrativa bíblica a través de 6 episodios. Márquelos allí, les pueden ayudar en algún momento a entender la narrativa bíblica. Episodio 1.
Dios concibe su eterno propósito en la eternidad. Efesios 1. Efesios 1 nos da un acceso a una dimensión, por así decirla, que no es controlada ni gobernada ni por tiempo ni espacio. Dios es, diga conmigo, Dios es. Dios no estaba en la eternidad porque la eternidad habita en Él. Dios no estaba en el tiempo porque Él es antes del tiempo. Dios es. Si Dios estaba en algo, quiere decir que algo fue antes de Él. Así que más bien todo estaba en Dios. Y allí Él concibe, dice Pablo. Por supuesto que Él también nos dice que la única forma de nosotros poder llegar a comprender las implicaciones de eso es por medio de dos cosas: la iluminación del Espíritu Santo. Y segundo, leer bien, leyendo bien para que podáis entender cuál sea mi entendimiento en el misterio de Cristo. Wow. Es decir, que la Biblia hay que saberla leer. Y no tiene que ver con la capacidad intelectual con la cual yo leo, sino poder entender los tratos de Dios a través de la historia. Dios concibió, diga conmigo, Dios concibió. Segundo episodio, Dios creó la humanidad. El propósito, diga conmigo, antecedió la humanidad. Es antes de. Tercero, la humanidad cae. Cuarto, Jesús vino a salvar a la humanidad. Le estoy resumiendo toda la narrativa bíblica. Entre la caída y en la venida de Jesús tenemos que sombras, tipos y figuras. Tenemos representaciones a manera de miniatura de lo que ya Dios se había propuesto hacer en la eternidad. Aquello no era la realidad final, aquello era la sombra que eventualmente traería, transportaría y nos indicaría cuál era la verdadera realidad. Jesús vino a reconciliarnos con Dios. Quinto episodio, Jesús nos impartió su vida. Ninguno de los discípulos había nacido de nuevo, ninguno de los patriarcas había nacido de nuevo, ni desde Adán hasta Malaquías ninguno había nacido de nuevo, ninguno de los que caminó con Jesús, oyó a Jesús, había nacido de nuevo, porque el nuevo nacimiento es la impartición de la vida de Dios mismo a aquellos que creen en la obra del Hijo de Dios en la cruz. Por lo tanto, cuando usted lee los evangelios, usted está leyendo un evangelio de gente que no ha nacido de nuevo. Por eso ve esas reacciones, por eso ve todos esos conflictos, por eso ve que el mayor predicador de la ley es Jesús. ¿Por qué? Porque la ley tenía un propósito: traerlos a una conciencia de que ellos eran incapaces de salvarse, por lo tanto Dios tenía que proveer el Salvador y el Salvador estaba provisto y ellos no se dieron cuenta. Así que fue lo que hizo Jesús cuando resucita, lo mismo que hizo Dios cuando creó el primer Adán. Entró a un cuarto donde nadie lo estaba esperando, sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo, nacieron de nuevo. Ahora el árbol que estaba en el Edén acababa de entrar a una habitación. El árbol caminaba. El árbol se movía. Pero luego imparte la vida, ¿para qué? Para que la iglesia sea formada. Porque ahora Jesús tuvo cuerpo, Cristo tuvo cuerpo en Jesús, pero Cristo no tiene cuerpo visible. Por lo tanto hay que hacer un cuerpo visible para que el cielo y la tierra se puedan volver a unir. Y ahora la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Donde quiera que está la iglesia está Cristo. Entonces allí es que empezamos a ver cómo este desarrollo en muchas ocasiones nos distorsionó el alineamiento, porque la mayoría de nosotros comenzamos con la caída, con Génesis 3. Comenzamos con el desastre. Por eso la mayoría de nuestra predicación apela ¿a qué? Al pecado, a la caída, apela a la crisis, apela al desorden, apela a las consecuencias. La mayoría de nuestra predicación precisamente está allí, en cómo resolver los asuntos que ha dejado el pecado.
El problema es que muchos de esos asuntos, cuando los tratamos de reparar con reglas, con dogmas, con leyes, con inventos nuestros, con interpretaciones fuera de contexto, lo que hacemos es que creamos otro monstruo dentro del problema. Ya mismo despegamos. Y es allí donde usted notará que los apóstoles continuamente estaban cuidando a la iglesia de que por nada se desviaran una centésima de quién es Cristo en el eterno propósito del Padre. Así que allí empezamos a descubrir, mis amados hermanos, que cuando nuestro punto de partida no es el propósito, sino la caída, tenemos un evangelio incoherente. Incoherente. El propósito principal del hombre no fue ser salvo. El hombre no fue creado con necesidad de salvación. Quiero que lo reflexione. El hombre no fue creado con necesidad de salvación. El hombre fue creado para cumplir un propósito. Y en ese propósito la caída se había anticipado. Pero la caída no es la razón de la creación. La caída es la consecuencia de la incredulidad del hombre. Adán cae porque no cree. Por eso es que lo que Cristo vence en la cruz en relación al pecado, no los pecados, al pecado es la incredulidad. El primer Adán no creyó a lo que Dios le había dicho, pero el postrer Adán se sujetó a la voluntad de aquel que lo había enviado. Por lo tanto, Cristo venció al pecado y a nosotros nos empodera para que venzamos los pecados. Por eso es que la primera prueba del Hijo de Dios, del postrer Adán, del segundo hombre, del hombre celestial, es la misma que el primer Adán en el jardín. Porque para calificar tenía que haber sido probado en todo. Pero en todo venció y ahora vence también a través de nosotros. Allí encontramos que el hombre no es creado para pecar, no es creado para ser salvo. El hombre fue creado, dígalo conmigo, para cumplir un propósito.